Muy buenos días, Ecomundo Ojalá 4RD. Es interesante porque todo lo que se está viviendo en España, y realmente Paul Krugman, ese economista norteamericano, premio Nobel de Economía y que es columnista en el New York Times, reproducido por múltiples periódicos del mundo y quien ha estado liderando a nivel mundial la postura del enfoque keynesiano, post-keynesiano, estructuralista, de que para poder salir de la crisis abierta en el 2008 no puede ser sobre la base de un ajuste neoliberal, conservador, porque esa situación puede inducir una deflación y precisamente al no inyectar la demanda efectiva, pues se opera un proceso de ralentización del crecimiento, sobre todo en una época marcada por el desempleo estructural. El avance de las tecnologías tiene muchas cosas positivas, pero por otro lado ahorra demasiado empleo y hay poco salario en el mercado. Usted va en un tren en Estados Unidos, usted en alguna zona, la mayoría, se tiene que desmontar a bregar con la computadora y no hay un solo empleado para ayudarlo. Ahí lo puede ayudar cualquier persona y no es fácil cuando son anglosajones. Y ya en las líneas aéreas uno tiene que pasar y tiene que ya punchar. Es decir, eso a nivel mundial con robótica en la industria de vehículos y demás ha implicado un problema. Pero lo que digo es que Krugman permitió orientar, y ese ha sido el gran éxito de Obama, políticas expansivas, diferentes a las políticas europeas, que fueron más restrictivas con el enfoque de Merkel, que es la canciller alemana y es el motor de la economía europea. Como ustedes saben, la Unión Europea ha crecido con la incorporación de casi 10 naciones que surgieron del mosaico de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que luego de la caída del muro de Berlín cayó como un castillo de naipes, y ahí tenemos una serie de nacionalismos que es uno de los componentes de este momento de la posmodernidad y del conflicto que vive la humanidad, en lo que Huntington llamaba el choque de civilizaciones. Realmente, a diferencia del fin de la historia que planteó Fukuyama después de la caída del muro de Berlín, lo que hemos visto es un choque de civilizaciones y hemos visto cómo todo el tema del Estado Islámico tiene prácticamente en una situación muy difícil a Obama. La postura conservadora republicana es de que Obama está rehuyendo un enfrentamiento muy fuerte con el Estado Islámico que está haciendo horrores. Pero indiscutiblemente que para Obama es muy difícil en la parte final de su mandato incurrir en una acción militar de mayor escala. De hecho, Obama, luego de haber caído su popularidad, logró impulsar un crecimiento importante a partir de la apertura de las relaciones con Cuba. Y él está bien rankeado en este momento y evidentemente esa decisión es complicada. Ese es el choque de civilizaciones. Ahora, Irán, con el que ha habido grandes problemas por el tema nuclear, es la opción de negociación y se está negociando para llegar a un acuerdo con Irán. Es una zona ingobernable en muchos aspectos por este aspecto religioso bien complejo que plantea Oriente Medio, ¿no? Y evidentemente que es un tema importante. Y América Latina y la inversión china, esa visita del primer ministro chino a Brasil, Colombia y Chile es muy importante, y el anuncio de 250.000 millones de dólares para el plan a largo plazo. Y evidentemente que ese es un tema importante que yo vengo planteando, sobre todo porque América Latina se había puesto los pantalones largos en materia económica y en materia política, luego del cierre del ciclo de las dictaduras y el autoritarismo. Vamos arriba y volvemos en breve.
justamente el Wall Street Journal hace un planteamiento sobre el tema del lavado de activos. El lavado de activos ahuyenta a la banca DEU. Y esto es un tema interesante porque justamente el lavado es un componente fundamental de la economía mundial. Estamos hablando de que probablemente ya eso se calcula en Europa y en los países desarrollados, se está calculando cuánto es lo que se llama la economía subterránea, la economía sumergida, esa parte de esa economía que va a los bancos offshore, esa banca. Y recuerden que una de las características de lo que algunos llaman postcapitalismo, otros postmodernidad, otros sociedades postindustriales, aquel planteamiento de Toffler de la tercera ola, evidentemente que el capital financiero, que fue el especulador que creó la crisis en 2008, entre aspectos muy importantes de su participación, y realmente aquí el tema importante es justamente cómo articular dentro de esa visión un enfoque progresivo que resulta fundamental ante una crisis donde no existen soluciones mágicas, donde no existen soluciones ideales. Es un momento de la humanidad donde evidentemente caminante no hay camino, solo estrellas en el mar. Realmente el gran problema de este tema es que en el caso de la crisis dominicana, es curioso, pero cuando uno analiza y uno ve, por ejemplo, el pacto de las corbatas azules, ahí está la declaración completa del pacto de las corbatas azules, y ahí se ve claramente los representantes de estos dos partidos políticos, el viernes 15 de mayo del 2009. Pero si uno lee, y es interesante esto, la reacción de los PRDistas, del PRD, es interesante, en torno a que fue el PRD quien llevó a Juan Bosch al triunfo el 20 de diciembre de 1962, en las primeras elecciones libres realizadas en República Dominicana. Realmente es ese PRD que ha parido 7, 8 divisiones. Y algunos de sus dirigentes legendarios y algunos importantes dijeron, como Ibelice Prats de Pérez, a la organización, señalaron que Vargas Maldonado no está calificado para realizar acuerdos, porque para hacerlo, hasta la alta dirigencia del partido tiene que recibir el mandato de la Comisión Política Nacional y del Comité Ejecutivo. Es un irrespeto a los PRDistas pactar con Leonel Fernández, que se tragó el Partido Reformista y que quiere ahora destruir al PRD. Sostuvo que los PRDistas deben exigirle a Vargas Maldonado que respete los estatutos y el organismo, mientras que Prats de Pérez, miembro de la Comisión Política, dijo que esperará que ese organismo tome una decisión al respecto. Abro comillas, como dice el Mesías Buda, espero que la comisión lo juzgue, pero evidentemente no tiene facultad ningún miembro individualmente del partido para comprometerse a posiciones en el Congreso que están supeditadas a las orientaciones de los organismos dirigenciales. Yo creo que queda bastante claro, aquí está un periódico de la fecha, del momento y de los actores que estaban presentes en la firma del llamado pacto de las corbatas azules, nuevo tablero político. Aquí está un resumen del punto de la no reelección inmediata, que hoy día evidentemente es curioso porque a partir de ahí el expresidente Fernández se rehabilita a sí mismo para volver al poder indefinidamente. Y su socio, Mr. Vargas, realmente ha sido un socio que ha recibido beneficios concretos de esa alianza. De parte de la Junta Central Electoral, una mensualidad de 28 millones de pesos y una serie de beneficios comprobados por los bancos, etcétera. Pero realmente a lo que tenemos que ver aquí es que
en esta ocasión no podemos estar hablando de la Constitución cuando hemos dividido al principal partido de oposición. Y yo creo que uno de los grandes errores que ha cometido un líder emergente, un líder que dice que se inspira en los intereses más puros de la nacionalidad dominicana, dividir al PRD. Yo creo que el PRD es el partido que abre el ciclo en 1978 de la democracia en América Latina. Yo creo que es el PRD de Peña Gómez y algún día habrá que hacer justicia a ese líder de masas que fue Peña Gómez. Y yo pienso que es un contrapeso fundamental de la democracia dominicana. Y creo que el hecho de que haya un relevo juvenil en el Partido Revolucionario Moderno con las bases PRDistas, y lo dice la encuesta Penanchoe ayer muy claramente, y la ascendencia de Guillermo Moreno, y el hecho de que ha surgido una corriente progresista en el gobierno dirigida por el Ejecutivo y un grupo de colaboradores que está planteando una diferencia fundamental, esencial, con esa corriente, esa fracción minoritaria que encabeza el expresidente Fernández, la FNP, que es un grupo de gatilleros de la familia Castillo, el señor Vargas, que ahora tiene que ver cómo se vende en el mercado, y siempre el cardenalicio, que dio declaraciones muy claras sobre la reelección y que evidentemente tiene intereses corporativos con este grupo, y entre otros intereses el tema del aborto, que fue un tema de la reforma constitucional. Pero sabemos que la reforma constitucional del 2010 no se cumplieron las cosas que ahora plantea el expresidente Fernández en un discurso desafortunado de 45 minutos, donde apela a un salmo, donde prácticamente apela al apóstol, que él es el apóstol José Martí. Lo importante no es cómo se entra a la historia, sino cómo se sale. Y la verdad que ayer, cuando vi entrando a Félix Bautista a la Fundación Global, por las fílmicas de la televisión, me di cuenta que realmente es lamentable que este joven haya caído dentro de esta corriente conservadora, xenófoba, que realmente se desligó de los principios éticos de Juan Bosch y asumió el balaguerismo y el vinchismo como su ideología política. Muchas gracias, Ecomundo, ojalá 4RD no le cambie. Cita cultural en breve.